Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar de la replicación del ADN en el curso de biología molecular. Ya hablamos de todo lo que necesitan saber para poder entender claramente este proceso de replicación. Vamos a entrar de lleno en el proceso. Este consta de 3 etapas: iniciación, elongación y finalización. Primera etapa, la iniciación. Recordemos que la molécula de ADN es una espiral que está formada por 2 hebras. Una hebra, que es esta que vemos aquí, con sus bases nitrogenadas, y la otra hebra, que es esta, la complementaria, con sus bases nitrogenadas, y se unen por puentes de hidrógeno a través de las bases. Eso ya lo vimos, no lo voy a seguir ampliando. Entonces, lo primero que necesitamos hacer en esta etapa de la iniciación es desenrollar esta hélice, que nos quede así de esta forma. Obviamente, vamos a ir desenrollándola a medida que se replica. No se va a desenrollar toda la molécula de extremo a extremo al mismo tiempo, sino que es conforme va avanzando el proceso de replicación, se va desenrollando. Y aquí nos damos cuenta otra vez de lo que ya les había dicho antes, de que la molécula de ADN es antiparalela. Una de sus hebras tiene el extremo 5' de este lado y el extremo 3' de este lado. Y la otra, la complementaria, la de abajo, tiene el extremo 5' de este lado y el extremo 3' de este lado. Eso es muy importante porque las polimerasas de ADN que sintetizan el ADN solamente lo sintetizan en dirección 5', 3'. En la hebra de abajo la van a sintetizar desde este lugar hacia acá y en la hebra de arriba la van a sintetizar desde aquí hacia acá. Lo van a entender más a detalle cuando terminen de ver este vídeo. En la iniciación lo que pasa es esto entonces, ¿verdad? Primeramente necesitamos desenrollar la molécula de ADN en este espacio donde vamos a empezar a replicar y necesitamos romper los puentes de hidrógeno que unen las 2 hebras. Esto lo hacen varias proteínas. La helicasa que rompe los puentes de hidrógeno y ayuda a separar las 2 hebras, y las topoisomerasas son las que ayudan a desenredar la molécula a medida que se va abriendo, aunque aquí no se ven en este esquema. Pero aquí vemos cómo la helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno y se van separando las 2 hebras. Otra cosa muy importante que tenemos que conocer es que hay otras proteínas que aquí tampoco se muestran. Hay otras proteínas que ayudan a mantener las 2 hebras abiertas. Ayudan a mantenerlas abiertas, que no se vuelvan a cerrar. El siguiente paso, ya que tenemos la molécula de ADN abierta, ahora sí vamos a empezar a replicar cada una de estas cadenas. Tenemos que construir una cadena complementaria aquí para formar una molécula de ADN junto con esta hebra que está aquí, y tenemos que construir otra hebra aquí complementaria a esta de abajo, a esta que está aquí, para formar otra molécula de ADN, para que tengamos una copia de este ADN que ya teníamos. Esta característica de que utilizamos una de las hebras madre para formar otra molécula de ADN y otra hebra madre para formar otra molécula de ADN, esta característica de la replicación del ADN se llama semiconservativa. La replicación del ADN es semiconservativa porque las nuevas moléculas de ADN tienen una hebra madre y una hebra nueva que se forma en el proceso. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Para empezar este proceso de generación de nuevas hebras, lo que tenemos que hacer es colocar un primer. Nos vamos a posicionar primeramente en esta hebra de arriba. Vamos a hacer zoom aquí, en esta hebra. Aquí, esta enzima se llama primasa o ARN polimerasa, como la quieran llamar. Esta primasa coloca un primer, que son un conjunto de nucleótidos de ARN. Eso ténganlo muy claro. Sé que estamos formando ADN, pero el primer son nucleótidos de ARN y se necesitan para, a partir de aquí, de este nucleótido de ARN, empezar a poner nucleótidos de ADN. Estos son ribonucleótidos de ARN y a partir de aquí otra enzima va a poner desoxirribonucleótidos, nucleótidos de ADN. Muy importante. Así funciona este proceso. ¿Y por qué esto es así? Bueno, muy sencillo,
porque las polimerasas que colocan desoxirribonucleótidos, los nucleótidos del ADN, estas necesitan que ya haya un nucleótido previo, necesitan que ya esté colocado un nucleótido previo para empezar a poner sus desoxirribonucleótidos. A diferencia de las RNA polimerasas o primasas que no necesitan nucleótidos ya colocados para empezar a poner sus ribonucleótidos. Es por eso que, primeramente, las RNA polimerasas o primasas colocan el primer, que son ribonucleótidos, y ya después los desoxirribonucleótidos de ADN los colocan las DNA polimerasas. Sencillo, aquí está el primer y la primasa que lo coloca. Ahora pasemos al proceso de elongación, a esto que les comento que hacen las DNA polimerasas. Este que se ve aquí, el más oscuro, es el primer, el que puso la primasa, y este más clarito es el conjunto de desoxirribonucleótidos, nucleótidos de ADN, que está poniendo la DNA polimerasa o ADN polimerasa. Esta es la ADN polimerasa, esta grandota, oscura que se ve aquí, y está colocando los nucleótidos desde el extremo del primer en esta dirección, yendo hacia acá. Va avanzando, va colocando aquí los desoxirribonucleótidos, los va juntando y va avanzando esa proteína y así va formando la hebra complementaria de esta hebra molde. Y recuerden que la hebra de arriba, habíamos dicho, tenía el extremo 5' de este lado y el extremo 3' de este lado. Y la hebra de abajo va a tener el extremo 5' de este lado y el extremo 3' de este lado, como se ve aquí. 3' de este lado y 5' de este lado. Y aquí entendemos por qué la ADN polimerasa sintetiza desde este lugar en esta dirección, desde aquí hacia acá. Porque las ADN polimerasas sintetizan en sentido 5', 3', 5' a 3'. Por eso avanza desde este lugar hacia acá. Y así va formando la hebra complementaria de ADN. Estamos formando una nueva molécula de ADN. Y aquí ya vemos todo el panorama, ¿verdad? Cómo es que en la parte de arriba vimos que la ADN polimerasa sintetiza desde 5' a 3', desde aquí hasta acá. Entonces, a medida que la helicasa va abriendo la molécula de ADN, la ADN polimerasa va avanzando, construyendo la hebra complementaria de esta hebra molde. Y así continúa sin ningún problema. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero a partir de aquí se complica el asunto, ya que en la hebra de abajo no pasa lo mismo que en la hebra de arriba. Es el mismo principio, pero habíamos dicho que las ADN polimerasas sintetizan en sentido 5', 3'. Y como la hebra de abajo, esta hebra molde, tiene el extremo 3' de este lado y el extremo 5' de este lado, entonces las ADN polimerasas en la parte de abajo van a tener que sintetizar desde este extremo hacia acá. Aquí se ve, ¿no? El extremo 5' está acá y el extremo 3' está acá. Entonces las ADN polimerasas van a tener que sintetizar aquí abajo, desde aquí hacia acá. Y esto es lo que hace más complicado el proceso, porque en la parte de abajo se tienen que colocar más primers. A partir de este primer se colocan desoxirribonucleótidos, nucleótidos de ADN en esta dirección, desde aquí hacia acá, pero se coloca otro primer aquí y a partir de este primer que se coloque aquí, se van a seguir poniendo desoxirribonucleótidos hasta llegar a este primer, a topar aquí. Después de esto, se eliminan los primers y se colocan desoxirribonucleótidos en lugar de los primers, para que solamente tengamos en la molécula de ADN desoxirribonucleótidos, nucleótidos de ADN. Espero que lo estén entendiendo, estoy siendo muy claro y a veces muy repetitivo para que lo puedan entender, para que no se pierdan. Dije que entonces la hebra molde de abajo va en sentido o tiene el extremo 3' de este lado y el extremo 5' de este lado. Por lo tanto, la hebra nueva va a tener el extremo 5' de este lado y el extremo 3' de este lado. Y las ADN polimerasas sintetizan en sentido 5', 3'. Por lo tanto, esta hebra nueva de abajo se va a sintetizar desde aquí hacia acá. O si lo quieren ver, desde aquí
hasta acá, más general, ¿no? Pero aquí estoy refiriéndome a esta hebra que ya está formada, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en la molécula de abajo, en esta. Olvídense de esta y ahora enfoquémonos en esta. Veamos. Aquí tenemos el primer que colocó una primasa, una enzima. Luego una ADN polimerasa coloca desoxirribonucleótidos desde aquí hasta acá. En este sentido, desde aquí 5' a 3'. Este fragmento de desoxirribonucleótidos que se encuentra entre primers, este fragmento de desoxirribonucleótidos se llama fragmento de Okazaki. Ah, una cosa más, a los primers también se les llama cebadores. Estos primers, cebadores, son conjuntos de ribonucleótidos, nucleótidos de ARN. Ya tenemos aquí entonces el primer, el fragmento de Okazaki, aquí hay otro primer, y así continuamos, ¿verdad? La primasa coloca otro primer acá atrás y la ADN polimerasa posteriormente va a colocar sus desoxirribonucleótidos. Ahí está el primer, que ya colocó la primasa, y la ADN polimerasa coloca los desoxirribonucleótidos hasta llegar al otro primer. Así es el proceso, una y otra vez. A medida que va abriéndose la molécula de ADN, acá, a medida que se va abriendo aquí la molécula de ADN, se van colocando más primers y la ADN polimerasa avanza en esta dirección. Y a medida que se va a seguir abriendo esta molécula, se coloca otro primer más adelante y la ADN polimerasa continúa sintetizando los desoxirribonucleótidos, los continúa colocando los desoxirribonucleótidos desde esta zona hacia esta dirección para topar con los primers. Sí, entonces así es como funciona este proceso. Aquí se colocaría otro primer y ya la ADN polimerasa continuaría colocando los desoxirribonucleótidos hasta llegar aquí. Sencillo, ¿verdad? Ya después las enzimas exonucleasas van a quitar los primers, los ribonucleótidos, y las DNA polimerasas van a poner desoxirribonucleótidos para que solamente tengamos desoxirribonucleótidos en la molécula de ADN final. Así vemos cómo las DNA polimerasas colocan los nucleótidos de DNA. Y finalmente llegamos a la última fase, la terminación. En la terminación, las enzimas DNA ligasas o ADN ligasas lo que hacen es terminar de unir por enlaces fosfodiéster los nucleótidos que puedan estar separados. Básicamente revisan que todos los enlaces fosfodiéster estén en orden y si falta uno, lo forman, lo generan. Vean aquí que formamos dos moléculas de ADN, una, dos, a partir de una molécula de ADN madre. Y esa molécula de ADN madre donó una hebra a una de sus moléculas hijas y donó otra hebra a otra de sus moléculas hijas. Es por eso que decimos que la replicación del ADN es semiconservativa. Y ya habiendo pasado lo anterior, las dos moléculas de ADN se enrollan completamente en espiral, así como las vemos, ¿no? Esto como tal es el proceso de replicación. Ya si vamos al ciclo celular, que hablé de eso en el vídeo pasado, ya nos daríamos cuenta de que después de esto viene el proceso de mitosis, donde toda esta molécula de arriba pasaría a formar parte de una de las células hijas y toda esta molécula de abajo pasaría a formar parte de la otra célula hija. Hay que entender que todo este proceso de generación de dos moléculas de ADN a partir de una molécula hace referencia a la replicación que se genera en un cromosoma, por lo que si tenemos 46 cromosomas, como es en el caso del humano, este proceso se está dando 46 veces. Esto mismo que está ocurriendo en este cromosoma está ocurriendo en los otros 46 cromosomas.